Bueno, un saludo a todos los que hoy nos congregamos una vez más para continuar nuestro estudio del catecismo. Estamos finalizando ya el estudio del credo. Hoy reflexionamos sobre el último artículo, creo en la vida eterna. Está comprendido el taller de hoy, el contenido de los numerales del 1020 al 1041. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fundidos en la voluntad de Jesús y de nuestra Santísima Madre, decimos: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Entramos a reflexionar en lo que la Iglesia llama novísimos o postrimerías, que es todo lo que se refiere a lo que el cristiano tendrá que vivir cuando pase de esta vida temporal a la vida eterna. El numeral 1020 así nos lo dice, el numeral 1020 del Catecismo. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Y es la condición cuando une su propia muerte a la de Jesús. ¿Y cuando el cristiano une su propia muerte a la de Jesús? Cuando ha vivido de manera continua, firme, su fe. Entonces, para el cristiano, la muerte no es una tragedia, no es un desastre, no es una desgracia. Es una ida hacia Jesús. Es una entrada en la vida eterna. Es el comienzo de una nueva vida. Y por eso es el momento en que más se manifiesta la fe del cristiano. Porque la fe no solo nos ha de iluminar. Muchos sabemos que la vida eterna, que hay un cielo, un infierno, un purgatorio, sí. Pero nuestra vida se desarrolla de acuerdo a esa verdad. Esa es la pregunta. Porque podemos saberlo, conocerlo, pero ese conocimiento no nos ha transformado. Ese conocimiento nos transforma cuando ese momento se vive como una ida hacia Jesús. Y si es una ida hacia Jesús, es un momento de alegría, es un momento que tenemos que anhelar. Así lo hablábamos en el taller anterior y así lo reafirma el catecismo. Por eso, cuando ya la persona ha pasado, un cristiano, de esta vida temporal a la vida eterna, bueno, antes de pasar viene la absolución, viene el sacramento de la extremaunción, ese momento en que la Iglesia lo fortalece para ese viaje, para esa ida hacia Jesús. Y ese es el viático que le da como alimento. Y ese momento del viático, la Iglesia dice estas palabras tan hermosas que el catecismo coloca para que las meditemos.
alma cristiana, al salir de este mundo, son las palabras que el sacerdote le dice al moribundo, al agonizante. Marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó. Le da la orden de salir. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti. En el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Ahí ha hecho un llamamiento a la Santísima Trinidad. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Son palabras hermosas, pero dolorosamente, ¿qué está pasando? Y digo que está pasando porque en realidad la experiencia así nos lo ha dicho, que muchos familiares no buscan al sacerdote en estos últimos momentos del cristiano por miedo, porque ya se va a morir. Pues si se está muriendo, si es la voluntad de Dios que pase ya, qué mejor que esté acompañado por esta bendición de la iglesia, por esta petición que la misma iglesia hace. Es que es hermosa. Es la iglesia la que está pidiendo que la Virgen salga a su encuentro, que sea acogida por los ángeles y santos. Es la iglesia la que le da la orden de ir hacia Dios. Con estas palabras de la iglesia, toda tentación, toda artimaña del demonio tiene que huir lejísimo. Es una condición para que el cristiano muera en la paz de Dios. ¿Cómo debemos anhelar ser asistidos en esos últimos momentos? Y si realmente queremos a nuestros familiares, hemos de procurarle esta gracia tan grande. Cuando el cristiano ya ha pasado de esta vida temporal a la vida eterna, vive inmediatamente el juicio particular. Y esto ha sido definido, estudiado, discutido, discernido en los concilios de León, el concilio de Florencia, donde se afirma esto. Y esto nos da una seguridad para determinar como un error, como una mentira, como una herejía, el seguir pensando en la reencarnación. De esto la Sagrada Escritura nos da varios ejemplos. Por ejemplo, en la parábola del rico Epulón y Lázaro. Ahí precisamente Jesús muestra cómo ellos vivieron este juicio eterno. Por eso es que se muestra que Lázaro ya está gozando de esa vida eterna, mientras que el rico no. Y el rico pide ayuda y ya no se le da. También
está el momento de Cristo en la cruz con el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo o para condenarse inmediatamente para siempre. O sea, ese juicio particular que vive cada alma en el instante mismo que sale de esta vida terrena y pasa a la vida eterna, determina hacia dónde ha de dirigirse. Si muere en gracia de Dios, pero todavía le falta mucho para purificar, va al purgatorio. Si en el momento en que muere, su alma está transformada en Cristo, entra al cielo, porque al cielo no entra nadie que no esté transformado en Jesús. O si muere en pecado mortal y no se ha acogido a la misericordia de Dios ni en su vida ni en el último momento de la muerte, se condena para siempre. Esto lo he determinado en esos concilios a los que hacíamos alusión. San Juan de la Cruz dice: a la tarde de tu vida te examinarán en el amor. Y es bueno tenerlo presente porque a veces vivimos como si eso no fuera a pasar, como si no fuéramos a morir. Dolorosamente, hoy se ha perdido muchísimo ese sentido de vida eterna. Y el hombre vive como si no fuera a morir. En 2 Corintios 5:8 dice: pero confiamos y quisiéramos más partir del cuerpo y morar junto al Señor. Esa palabra de Dios nos reafirma lo que sucede inmediatamente después que se muere. Y la carta a los Filipenses, en su versículo 23, vamos a Hebreos 9:27. Dice así Hebreos 9:27: y por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez, y después de esto el juicio. Lo afirma clarito la carta a los Hebreos 9:27. Repito: y por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez, y después de esto el juicio. Morir una vez. Esto para aquellos que dicen que hay que morir muchas veces porque viene la reencarnación. Es una teoría que se está difundiendo muchísimo, aún entre los cristianos. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿cómo rezan el credo? Si decimos creo en la vida eterna, pero no estoy creyendo en la vida eterna como la dice Jesús, sino creo en la vida eterna como me la muestran otras religiones que me hablan de la reencarnación, entonces estoy actuando contrario a mi fe. Y Filipenses 1:23 nos dice: por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Por otro, quisiera permanecer en la carne. Quisiera morir para estar con Cristo. Referente a este juicio particular, hay un capítulo de Luisa en el volumen 35 de marzo 22 de 1938 que nos habla de estas postrimerías. Dice así: este capítulo es hermoso, apenas tomé una parte, porque este capítulo
nos muestra la infinita misericordia de Dios y por qué nosotros no debemos juzgar que una persona sea condenado así en sus apariencias nos parezca que no se salvó porque murió en pecado mortal, o murió sin confesarse, porque se suicidó, lo que sea. Mírenlo, porque en ese último instante en que el alma está para salir del cuerpo, y ese instante que nosotros no vemos, porque sucede interiormente, Jesús se muestra al alma con toda su hermosura, con toda su misericordia, para arrebatarle un fiat, un te amo, un perdón, un ten misericordia de mí. Dentro de este capítulo está esto que dice Jesús: hija mía, el punto de la muerte es la hora del desengaño, y todas las cosas se presentan en aquel punto, la una después de la otra. O sea, el hombre va viendo su vida para decirle adiós. La tierra para ti ha terminado. Comienza la eternidad. Sucede para la criatura como cuando se encuentra encerrada en una habitación, y le he dicho que detrás de esa hay otra habitación en la cual está Dios, en la cual está el paraíso o el purgatorio o el infierno, en fin, la eternidad. Pero ella nada ve, escucha que otros se lo aseguran, pero como aquellos que lo dicen tampoco lo ven, lo dicen de tal manera que casi no se hacen creer, no dando una gran importancia para hacer creer con realidad, con certeza, lo que dicen con las palabras. Está describiendo lo que nos pasa a nosotros aquí en la tierra. Esa habitación es nuestra vida aquí en la tierra. Que oímos hablar del cielo, del infierno, del purgatorio, por eso como si eso no nos tocara, como si eso no fuera una verdad. Continúa Jesús diciendo: pero un buen día caen los muros y ve con sus propios ojos lo que antes le decían. Ve a su Padre Dios, que con tanto amor la ha amado. Ve uno por uno los beneficios que le ha hecho. Ve cómo están lesionados todos los derechos de amor que le debía. Se ve cuánto no ha amado a Dios. Ve cómo su vida era de Dios, no suya. Todo se le pone delante: eternidad, paraíso, purgatorio, infierno. La tierra le huye, los placeres le voltean la espalda, todo desaparece y solamente queda presente lo que está en aquella estancia de la cual han caído los muros, lo cual es la eternidad. ¿Qué cambio sucede para la pobre criatura? Mi bondad es tanta, por querer a todos salvados, que permito que estos muros caigan cuando las criaturas se encuentran entre la vida y la muerte. Es la misericordia infinita de Dios. Permite que la criatura sea consciente de la eternidad antes de salir de este mundo. Ese es el punto de más infinita misericordia de Dios para el alma. Por eso, para un moribundo, sus últimos momentos tienen que estar rodeados de oración, que lo ayuden a pensar en Dios, a aferrarse a su misericordia. Por eso el sacramento de la unción de los enfermos. Dice Jesús: mi bondad es tanta por querer a todos salvados, que permito que estos muros caigan cuando las criaturas se encuentran entre un acto de dolor y de amor, y reconozcan a mi voluntad adorable sobre ellas. Eso es lo importante, que reconozcan su voluntad, que el alma diga: fiat, Señor, ya tú quieres que me vaya de esta tierra, yo también lo quiero. Que no se aferre a su vida temporal, porque a veces, por estar apegados a los familiares, a los hijos, a lo que sea, al dinero, se hace una agonía larguísima, porque la misericordia de Dios es tanta que espera ese fiat.
ese reconocimiento a su voluntad. Puedo decir que les doy 1 hora de verdad para ponerlas a salvo. Miren, 1 hora de verdad. O si todos supieran mis industrias de amor que hago en el último punto de la vida, a fin de que no huyan de mis manos más que paternas, no esperarían llegar a aquel punto, sino que me amarían por toda la vida. Qué hermoso esta descripción que hace Jesús de ese último momento. ¿Cuánto ayuda necesitan los agonizantes? El Papa Benedicto XII definió esa verdad del purgatorio. Del cielo, esta es la verdad del cielo, que existe el cielo. Vamos a escuchar al Papa en su bula, que dice así: definimos con la autoridad apostólica que según las disposiciones general de Dios, las almas de todos los santos y de todas las demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador Jesucristo, nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Es la declaración que el Papa hace de este dogma, de la existencia del cielo y del purgatorio. Porque es que al cielo no entrarán si no están purificados. Por eso dice, las almas de los santos y todos los fieles muertos después de recibir el bautismo, en los que no había nada que purificar cuando murieron. Primera condición, no había nada que purificar, todo estaba purísimo. O en caso de que tuvieran algo que purificar, una vez purificada después de la muerte, ahí es la existencia del purgatorio. ¿Dónde van a hacer esa purificación después de la muerte? En el purgatorio. Aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué dice eso? Porque los que murieron antes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no pasaron inmediatamente al cielo. Ellos pasaron después de la muerte y pasión de nuestro Señor. Y cuando ya entran al cielo, ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Es el ver y gozar de Dios. ¿Qué es el cielo? De esto nos habla el Catecismo en los numerales del 1024 al 1029. El cielo es estar en comunión de vida y amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados. Comunión de vida y amor. Eso solo describe una felicidad única,
El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. ¿Cuáles las aspiraciones más profundas del hombre? La felicidad. El hombre anhela la felicidad, anhela estar sin problemas, sin dificultades, sin cansancios, anhela una vida de amor. Esas son las aspiraciones más profundas del hombre. Allí se realizan esas aspiraciones. Ese es el estado supremo y definitivo de dicha, el estado supremo de felicidad. El cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Cristo, viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Ese nombre que dice el Apocalipsis, que se entrega a cada cristiano de acuerdo al plan que Dios tenía para cada uno y a la realización de ese plan de Dios en la criatura. Esto es para meditarlo, para llenarse uno de esperanza, de felicidad. Con esto se le pierde miedo a la muerte y sobre todo nos estimula a vivir una vida caminando hacia el cielo. No una vida para quedarnos aquí en la tierra, no una vida pegada a los bienes materiales, una vida camino al cielo. Esa tiene que ser nuestra vida. Jesucristo nos ha abierto el cielo. Sabemos que el cielo estaba cerrado y que Él, cuando resucita, abre las puertas del cielo. Y en su ascensión sube a todos los que estaban en el seno de Abraham. La vida de los bienaventurados consiste, esta es la vida del cielo, en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo. Cristo asoció, o sea, nos hace partícipes de su gloria celestial. ¿A quiénes hace partícipe de esa gloria? A los que han creído en Él, a los que han permanecido fieles a su voluntad. Esos son los que pueden gozar los frutos completos de la redención. El cielo es la comunidad bienaventurada, la comunidad feliz de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. Aquí en la tierra formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Es el pecado el que nos separa de ese cuerpo místico. Lo ideal es que cuando llegue la muerte estemos incorporados en ese cuerpo místico y pasemos incorporados a Él a la eternidad. Este misterio de que nos habla ese cielo como comunión bienaventurada sobrepasa toda comprensión, toda representación. Es imposible imaginárnoslo, dibujarlo, describirlo, porque no lo conocemos. La Escritura nos habla de ese cielo en imágenes. Una vida de luz, de paz, un banquete de bodas, todo eso habla el Evangelio. El vino del reino, la casa del Padre, la Jerusalén celestial, el paraíso. Dice San Pablo, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. No nos alcanzamos a imaginar, es indescriptible la realidad del cielo. Y por cualquier cosa hermosa y feliz que nos imaginemos, la realidad va mucho más allá. Por ser Dios un ser inmanente y por su trascendencia, no podemos verlo tal cual es. Solo lo veremos cuando Él mismo nos abra, nos permita contemplarlo
cuando Él abra su misterio a la contemplación inmediata del hombre, cuando Él mismo nos dé la capacidad para ello, y cuando tenemos la capacidad de contemplarlo en la gloria celestial, cuando entremos en el cielo. Eso es lo que la Iglesia llama la visión beatífica. Entrar en la visión beatífica es entrar a contemplar a Dios tal cual es. Algunos que Dios les ha permitido experimentar eso y contarnos lo que nos dicen, que es algo que no pueden describir, que es una belleza que no se puede definir. Eso es todo lo que nos pueden decir. Una hermosura incomparable, no hay nada con qué compararlo, porque no se puede describir. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera, porque ellos viven inmersos en esa voluntad de Dios, porque la felicidad de los bienaventurados, ¿en qué consiste? En la gloria de esa voluntad de Dios. Por eso las almas del purgatorio, en algunas de las veces que se han manifestado con algunos que viven aquí en la tierra, les dicen que ellas solo hacen lo que la voluntad de Dios les permite, porque ellas viven en esa voluntad de Dios y su alegría es la voluntad de Dios. Ya reinan con Cristo, con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos. Entonces los bienaventurados viven en la voluntad de Dios y hacen la voluntad de Dios en relación a los demás hombres y a la creación entera. Por eso cuando le pedimos a algún santo o a la Virgen algo, ¿qué hacen ellos? La Virgen nos lo dice. Presentan la petición a Dios y cúmplase en esto su santísima voluntad. No es otra la intercesión que hacen ante Dios. Claro que la de la Virgen es poderosísima porque sabemos cuánto ama Dios a la Virgen y la voluntad de la Virgen es la misma voluntad de Dios. Referente al cielo, muchos, aparte de los escritos de Luisa, nos hablan de eso. Pero este del volumen 36 de julio 30 de 1938, Jesús mismo le describe a Luisa cómo es el cielo. Y le dice, vamos a escucharlo directamente con las palabras de Jesús. Quiero decirte otra sorpresa más bella aún. En el cielo, cada uno de los bienaventurados me tendrá dentro de sí como su creador, como su rey, como su padre y glorificador. Me tendrá fuera de sí propiamente junto a él, en modo de sentirse llevar en mis brazos. Amaremos juntos, nos felicitaremos juntos. No seré un Dios para todos, sino un Dios para cada uno. Más bien me tendrá bilocado dentro y fuera de él. Con esta descripción ya es suficiente, ¿verdad? Un Dios dentro de ti. Dios es plenitud, Dios es felicidad. Un Dios dentro de nosotros, ¿qué significa? Plenitud de gloria, de alegría, de amor, de paz. Pero no solo está dentro de nosotros, lo tendremos fuera de nosotros a nuestro lado, llevándonos Él en sus brazos. Es decir, acurrucados en Él. Amaremos juntos, nos felicitaremos juntos. Esto describe la hermosura del cielo.
Continúa Jesús, yo los poseeré dentro y fuera de mí. No solo tenemos a Jesús dentro y fuera de nosotros, sino que Él nos poseerá dentro y fuera de Él. Ellos me poseerán dentro y fuera como si fuera solamente para cada uno. Nos lo repite. Si fuera un Dios para todos, no sería plena la felicidad. ¿Quién estaría cercano? ¿Quién lejano? ¿Quién a la derecha? ¿Quién a la izquierda? Por lo tanto, ¿quién gozaría mis caricias? ¿Quién no? ¿Quién se sentiría más amado por mi cercana presencia? ¿Y quién no? O sea, hubiera diferencias. En cambio, con el tenerme cada uno dentro y fuera de sí, no nos perderemos jamás de vista. Gozaremos el amor cercano, no lejano. Por cuanto nos hayamos amado y conocido en la tierra, más nos amaremos en el cielo. O sea, nuestra felicidad en el cielo dependerá de cuánto ha sido nuestro amor por Dios aquí en la tierra. Y además, lo que daré a quien ha vivido en mi querer, fíjense lo que promete a los que Él ha llamado a vivir en su voluntad y han respondido a ese llamado. A los que han vivido en mi querer en la tierra, será tan grande que todos los bienaventurados gozarán doble felicidad. Es verdad que tengo mi trono de donde salen mares de alegría para anegar a toda la patria celestial. Pero mi amor no está contento si no me biloco y desciendo a estar al tú por tú con mi amada criatura, para amarnos de más y gozárnosla juntos. Y además, ¿cómo poder estar lejano de quien vive en mi querer, si entre ella y nosotros se forma la inseparabilidad de voluntad y de amor? Aquí está hablando del cielo en la tierra. O sea, ¿cómo hace vivir el cielo en la tierra a los que viven en su voluntad? ¿Cómo poder estar lejano a un solo paso si uno solo es el amor con el cual nos amamos y una la voluntad con la cual obramos? Es más, tú debes saber que quien vive en nuestro querer es inseparable de todos. Quien vive en nuestro querer es inseparable de todos, aún de las mismas cosas creadas. O sea, hay una unión perfecta con todo lo creado, con todos los bienaventurados. En cuanto la criatura hace su acto en mi querer, llama y abraza a todos, encierra a todos en su acto, se impone sobre todos para hacer que todos hagan lo que ella hace. Es por eso que un acto hecho en mi querer, yo recibo todo, aún mi misma creación, para amarme y glorificarme. ¿Ve qué hermosa es la comparación que Jesús hace entre cómo es la vida del cielo, en el cielo, y cómo esa vida del cielo se reproduce en la tierra, en las almas que viven en su voluntad, a través de cada acto hecho en su voluntad? Porque es lo mismo, el alma que vive en la voluntad de Dios tiene un Jesús dentro y un Jesús fuera de ella. Un Jesús que actúa con ella, con una sola voluntad, con un solo amor. Dice él, nos amamos y una la voluntad con la cual obramos. Nos hacemos inseparables de todos, de las cosas creadas y de los bienaventurados en el cielo. Les invito a retomar estos capítulos y releerlos, que hacen un complemento perfecto de todo cuanto el catecismo nos habla sobre estas postrimerías. Ahora pasamos a reflexionar sobre el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, los que están en el purgatorio ya se salvaron,
pero les falta purificarse. Entonces sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Se sufre, sí. Allí se vive el castigo que merecemos por el pecado, sí, pero muy distinto al que se sufre en el infierno. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. De eso nos habla Jesús cuando nos habla de la gehenna, del rechinar de dientes. Siempre está hablando del purgatorio. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, o sea, Cristo. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Lo dice Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. O sea, habrá que pagar un duro purgatorio. Ahora, las que no se pueden perdonar en el futuro es porque la persona no reconoció su falta en el punto de la muerte ni se arrepintió de ella. Son los que van al infierno. Lo explica San Gregorio Magno. ¿Por qué contra el Espíritu Santo? Porque miren toda esa bondad que Jesús muestra en el punto de la muerte. Si el alma, pese a toda esa misericordia de Dios, se resiste a acogerse al perdón de Dios, a la voluntad de Dios, pues su falta no puede ser perdonada en el purgatorio porque no aceptó la misericordia de Dios en el punto de la muerte. Por eso va al infierno. En el numeral 1032 nos habla de la necesidad de orar por las almas que están en el purgatorio. Y como no sabemos cuál fue el fin del alma que muere, si se fue para el cielo o si le tocó el purgatorio, y abrigamos la esperanza que no se condenó, entonces oramos por ellos. Por eso mandó Judas Macabeo hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado, lo dice 2 Macabeo 12:46. La Iglesia desde los primeros tiempos ha honrado la memoria de los difuntos, ha ofrecido sufragios en su favor, muy especialmente la Santa Misa, que es la oración de máximo valor, porque es el sacrificio de Cristo, para ayudarlos en su purificación, para que salgan pronto de ese estado de purificación, para que pronto puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Y también la Iglesia recomienda la limosna, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Cuando se ganan indulgencias plenarias, qué bueno ganarlas para los difuntos. Dice Jesús que es el primer acto de caridad que debemos hacer. Ya ellos no tienen oportunidad, llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Jod fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos le lleven un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Es lo mejor antes que flores, que tarjetas
la mejor ofrenda que podemos hacer por un difunto es la celebración de santas misas por él. Y para los familiares, si son verdaderos creyentes, no puede haber mayor homenaje y mayor manifestación de aprecio por un difunto que orar por él. ¿Qué nos dicen los escritos de Luisa Picarreta sobre el purgatorio? En el volumen 3, de marzo 11 de 1900, nos dice, es una experiencia que Luisa vive y que nos habla un poco de cómo es el purgatorio. Dice, he pasado por el purgatorio y reconociendo a una amiga difunta, le preguntaba varias cosas sobre mi estado, especialmente si es voluntad de Dios este estado. Todos sabemos cuál era el estado que vivía Luisa, ¿no? De petrificación. Si es verdad que es Jesús el que viene o viene el demonio, unas dudas que le entraban a Luisa. Y Luisa le dice, como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas, sin que te puedas engañar, porque ya ellas están de cara a Dios y están en la voluntad de Dios. Puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias. Entonces le dice el alma, no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se te manifiesta a ti. Entonces Luisa dice, diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, que si esto hacía, yo en recompensa le mandaría a celebrar una misa en sufragio. Luisa le dice, ayúdame en esto, en estas dudas que tengo. Entonces, ¿qué le dice el alma del purgatorio? Es interesante lo que ella le dice. Si lo quiere el Señor, o sea, si quiere el Señor, yo vengo a decirte eso. Porque nosotros estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre. O sea, si Dios no nos lo permite, si la voluntad de Dios no nos lo permite. Nosotros habitamos en Dios. Esta descripción que hace es muy interesante. Habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo. ¿Qué tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera? Porque en nosotros no es como en vosotros, que tenéis el libre albedrío. Ya ellos no tienen el libre albedrío. La propia voluntad, para nosotros toda voluntad ha terminado. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos. En ella encontramos todo nuestro contento. El contento del purgatorio y del cielo es la voluntad de Dios. Ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Y mostrando un contento indecible por esta voluntad de Dios, nos hemos separado. Ay, Luisa comprende que realmente eso es lo que le interesa, la voluntad de Dios. Hay otra parte de Luisa muy interesante, el volumen 1,
donde ella dice, es un consejo, no me ocupo ni del paraíso ni del infierno. Eso no nos debe ocupar. Lo único que me importa es amar y hacer que otros amen a mi buen Dios. El tiempo presente se me ha concedido no para pensar en el futuro, sino solo para corresponder a su amor y hacer que cada vez me sea más propicio. El paraíso y el infierno lo pongo en sus manos. Él me dará lo que más me conviene para poder glorificarlo cada vez más. Jesús me ha dado a conocer que el medio más eficaz para poder llegar al paraíso es no querer ofenderlo jamás, aún a costa de la propia vida. Y en otra parte Jesús dice que ese miedo a morir es una tontería, porque significa que no lo hemos conocido, que el alma que lo ha conocido no tiene miedo de morir, y por eso cuando el alma desea morir para unirse con él, ya no pasa por el purgatorio. ¿Qué es el infierno? Es otra de las postrimerías. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Esto es importantísimo. Nadie va al infierno contra su voluntad, no. Los que van al infierno porque han elegido ir al infierno. Y eligieron ir al infierno porque no quisieron arrepentirse y porque en ese momento, último momento, en que la misericordia de Dios está tratando de ganarlo para sí, rechaza la misericordia de Dios. No se acoge al amor misericordioso de Dios. Sobre el infierno nos habla mucho el Evangelio, por eso no entiendo por qué algunos niegan el infierno. Jesús habla con frecuencia de la gehenna, del fuego que nunca se apaga, del fuego eterno, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, hasta el fin de su vida. Porque como dice el catecismo, Dios en todo momento está atrayendo a los hombres hacia Él. No cesa, dice el catecismo, no cesa, no deja, no se cansa. Y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque después del juicio final, o gozaremos eternamente con alma y cuerpo, o sufriremos eternamente con alma y cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Está en Mateo 13, 41, 42. Y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para los que ha sido creado y a las que aspira. Dios, ahora me acuerdo que el Padre Cancelado recibió esta misión específica de Dios de hablar del infierno. ¿Por qué? Porque el hombre se le olvidó que el infierno existe. Los que hablan del infierno hablan de las penas que se sufren en el infierno. La pena de daño, que es la más fuerte, que es la privación de Dios, queriendo ver a Dios, queriendo gozar de Dios, no pueden ya gozar del amor de Dios. Y la pena de sentido, que son las que se sufren
eternamente según los pecados cometidos. Entonces van a sufrir, de acuerdo a los pecados cometidos, en su cuerpo el castigo por esos pecados cometidos y no de los que no se arrepintieron ni por los que pidieron perdón. Varios santos hablan del infierno, entre ellos Santa Faustina Kowalska. Ella dice, cuando escribe sobre el infierno, dice: estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno. Después de haber estudiado estas postrimerías, la Iglesia nos llama a la responsabilidad, que cada uno de nosotros debemos utilizar nuestra libertad en relación al destino eterno. Somos libres, pero para escoger el cielo. Por eso hay constantemente un llamamiento apremiante a la conversión. Como no sabemos ni el día ni la hora en que vamos a pasar de este mundo al otro, tenemos que estar en vela, tenemos que estar preparados, tenemos que mantenernos en gracia de Dios, para que cuando termine nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Cristo en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno. Tantas parábolas que dio Jesús sobre esto, la de las vírgenes necias, la de las bodas de su hijo, que llama a todos y no le hacen caso, y luego llama a los que están en el camino, pero uno llega sin el vestido de bodas, o sea, llega en pecado mortal. Es importante lo que dice la Iglesia: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios. Aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Eso es lo que se necesita para ir al infierno. Porque si se arrepiente, así sea en el punto de la muerte, no va al infierno. Por eso hay que rezar tanto por esos corazones endurecidos, obstinados en el pecado. El misal romano, en la plegaria eucarística 1, hace esta plegaria tan hermosa: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Esta súplica que hace toda la Iglesia para que no alcancemos el fuego eterno. En el volumen 11 de agosto 10 de 1916 se habla de esas almas que se condenan y cómo sufre Jesús por ellas. Así nos dice: hija mía, no te abatas. Mi humanidad estando en la tierra contenía todas las vidas de las criaturas, y todas estas vidas salían de mí, pero cuántas no volvían a mí, porque morían y se sepultaban en el infierno, y yo sentía la muerte de cada una en forma tal que se desgarraba mi humanidad. Jesús sufrió las penas de infierno que iba a sufrir cada alma. Estas muertes fueron la pena más dolorosa y cruel de toda mi vida, hasta el último respiro. Hija mía, ¿no quieres tomar parte en mis penas? La muerte que sientes por mi privación no es otra cosa que una sombra de las penas de la muerte que sentí por la pérdida de las almas. Por eso dame tu pena, para endulzar las tantas muertes crueles que sufrió mi humanidad. Esta pena de la privación que sufre Luisa, hazla correr en mi voluntad, y ahí encontrarás la mía, y uniéndose juntas correrán para bien de todos, especialmente por aquellas que están por caer en el abismo.
Si la tienes solo para ti, se formarán nubes entre yo y tú, y la corriente de mi querer quedará rota entre tú y yo. Tus penas no encontrarán las mías, no te podrás difundir para bien de todos, sentirás todo el peso de tu pena. En cambio, si todo lo que puedas sufrir, y esto nos lo dice a nosotros, si todo lo que puedas sufrir piensas cómo hacerlo correr en mi querer, para ti no habrá nubes, y las mismas penas te llevarán luz, y abrirán nuevas corrientes de unión, de amor y de gracias, y sobre todo haremos un gran bien a las almas que están a punto de caer en el infierno. Se lo pide a Luisa y nos lo pide a nosotros. Por último, el catecismo nos trae algo sobre el juicio final, que es diferente al juicio particular. Ya sabemos que el juicio particular se da tan pronto morimos. El juicio final viene después. ¿Qué es el juicio final? La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores. Antes del juicio final vamos a resucitar. Eso precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Es la descripción del juicio final. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El juicio final está descrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, 28, 29, en Mateo 25, del 31 al 46. 31 y capítulo 32 al 46. El Salmo 50 dice: todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Tan fuerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere, lo que Dios nos da, nos hace administradores, no dueños. Por eso hay que darle comida al que tiene hambre, vestido al que sufre desnudez. Hay que darles a todos. Son las obras de misericordia las que seremos juzgadas en el juicio final. Acerca del juicio final, la Iglesia cree que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio final ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus acciones. Las almas se unirán con sus cuerpos para la salvación eterna o para la condenación eterna. La muerte será destruida después del juicio final. El lugar de los muertos, que es el purgatorio, desaparecerá después del juicio final. Después del juicio final solo queda cielo e infierno. Cuando se habla de la segunda venida de Jesús, pues se habla de este juicio final. En los numerales 1040 y 1041 nos dice el catecismo:
El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Verdaderamente, en ese momento, lo que veremos, más que vergüenza por nuestros pecados, es agradecimiento por la infinita misericordia de Dios sobre nosotros. Y cómo su justicia y su misericordia se equilibran de una manera perfecta. El mensaje del juicio final llama a la conversión. Mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Son estos días de vida que tenemos. Son oportunidad para caminar hacia el cielo. Inspira el santo temor de Dios. Por eso hay que meditar en estas postrimerías. Vivir en la presencia de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios. Anuncia la bienaventurada esperanza. Esa vuelta del Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído en Él. No debemos perder de nuestra mente ese fin último hacia el cual caminamos y el que debe iluminar todo nuestro comportamiento. En el volumen 1 de Luisa nos describe un poco cómo será, qué va a pasar en ese juicio final y lo importante que es vivir la Santa Misa como debe ser. Miren lo que dice. ¿Qué le sucede a las almas que han participado en la Santa Misa? Dice, son revestidas como estrellas de la luz que se les ha comunicado por dicho sacrificio, por ese sacramento de amor. En los que hayan participado en la misa, cuando se encuentren en el juicio universal, antes de que llegue Jesús, que es el sol eterno de justicia, cada una de esas almas observará a todas las demás almas, y en cada una se observará aquella luz adquirida y comunicada por este santo sacrificio, por este sacramento de amor. Y cuando aparezca Jesús, juez y sol eterno de justicia, en su inmensa luz, absorberá en sí a todas las almas bienaventuradas que resplandecen como estrellas, y harán que existan para siempre en Él, haciéndolas nadar en el mar inmenso de todas las perfecciones de Dios. Cristo absorberá a todas estas almas llenas de luz por el sacrificio de la misa. Ahora, ¿qué va a suceder con las almas que no tengan esta luz? Dice Luisa, me alargaría demasiado si quisiera responder a esta pregunta, pero si el Señor lo quiere, lo haré. Me reservo el decir alguna otra cosa que Jesús me ha dado a conocer acerca del objeto de amor del que Él ha estado hablando. Ahora digo solamente que Jesús me ha hecho comprender que los cuerpos unidos a las almas que tienen luz resplandeciente estarán eternamente con Él. En cambio, los que estarán unidos a las almas negrísimas y tenebrosas por falta de luz, no recibida mediante la debida y querida participación en este sacrificio y sacramento de amor, serán arrojados y precipitados, privados de la luz y de la gracia, en las más densas tinieblas, dependiendo de su ingratitud cometida conscientemente contra tan gran donador. Y ahí, bajo la esclavitud del príncipe de las tinieblas, Lucifer, serán atormentadas eternamente por el más terrible y desgarrador remordimiento. ¡Qué terror! ¡Cuánto
Es despreciado ese santo sacrificio de la misa. ¿Cómo debemos valorarlo? Vamos a terminar con esta oración en donde ofrecemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios a la hora de la muerte. O sea, desde ya le damos ese fiat para morir como Él quiera, donde Él quiera, cuando quiera. Y al mismo tiempo oramos por todos los agonizantes de este día, los que van a pasar a la eternidad. Dulce Jesús mío, quiero morir en tu voluntad. Uno mi agonía y la de todos los hombres a la tuya, y tu agonía sea mi fuerza, mi luz, mi defensa y la dulce sonrisa de tu perdón. Mi último suspiro lo pongo en el último respiro que diste por mí en la cruz, para que pueda presentarme ante ti con los méritos de tu misma muerte. Ah, Jesús mío, ábreme el cielo y ven a mi encuentro, a recibirme con aquel mismo amor con el cual te recibió tu Padre cuando exhalaste sobre la cruz tu último respiro. Luego, llévame al cielo entre tus brazos y yo te besaré y me deleitaré de ti eternamente. Madre mía, ángeles y santos, vengan a asistirme como asistieron a la muerte de Jesús. Ayúdenme, defiéndanme y llévenme al cielo, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.